de referencias, entre ellas una de última hora relativa a la respuesta a enviar tanques Leopard a Ucrania. Alemania finalmente no ha cedido a la presión, se resiste y por el momento parece que Ucrania se va a quedar sin esos tanques Leopard, al menos como decimos por ahora. Enseguida ahondamos un poquito en los detalles de esta cuestión. Mientras tanto, último día también del Foro Económico Mundial, de la cumbre de Davos, y hoy ha tenido lugar una mesa muy interesante. Entre las voces que hablaban en esa mesa estaban la de Christine Lagarde, la de Kuroda, el gobernador del Banco de Japón, y la de Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Bueno, han hablado otros, también uno de los exsecretarios del Tesoro de Estados Unidos. Así que bueno, ha sido una mesa bastante interesante en la que, por supuesto, han confluido muchas opiniones respecto a la evolución de la economía para este año y, sobre todo, atención, porque tanto Lagarde como Georgieva han dado un toque de atención a los gobiernos diciendo que no se vengan muy arriba porque, aunque no estamos tan mal como se hubiera podido esperar en un principio, desde luego la situación pesa y mucho. ¿Cuáles son las otras claves que vigilamos en la tarde de hoy? Bueno, pues entre ellas tenemos que mirar también a cómo Francia le planta cara a Estados Unidos. Es más, ha dejado muy claro que no está nada de acuerdo con el enfoque que está teniendo en estos momentos respecto al gigante asiático, respecto a China y sobre todo respecto a cómo está llevando esa cruzada con los chips semiconductores, intentando evitar a toda costa que el gigante asiático pueda acceder a esos chips de tecnología más avanzada. Otra cuestión importante nos hace mirar al sector inmobiliario. ¿Qué es lo que está ocurriendo en estos momentos? Enseguida les mostramos algunos gráficos de gran interés, pero hay algunas voces que están advirtiendo de una gran recesión, es decir, no una recesión leve, suave, de corta duración, sino una recesión significativa. Y aquí, como decimos, el inmobiliario en foco, porque hay una espiral de deuda en estos momentos que está rondando los 170.000 millones de dólares en el real estate. Y quinta clave, pues hoy tenemos a las tecnológicas como protagonistas en Estados Unidos. Por un lado, hoy se están cotizando las cuentas de Netflix, la primera de las FANG en rendir cuentas, en rendir esos resultados al mercado, resultados del último trimestre de 2022, pero hoy también la sorpresa nos viene por parte de Alphabet, la matriz de Google, que ha anunciado despidos, 12.000 empleados, que suponen el 6% de su fuerza laboral global. Así que se convierte de esta forma Google, Alphabet, su matriz, en la última de las grandes tecnológicas en anunciar despidos. Y si lo recuerdan, hace un mes y medio desde Negocios Televisión poníamos el foco en Alphabet y en una de las cartas de un inversor activista en la compañía que indicaba que Alphabet contaba con demasiados empleados y que el coste del salario por cada trabajador era demasiado elevado. Bueno, pues finalmente Alphabet cede a la presión y tiene que afrontar la realidad. Sundar Pichai, su consejero delegado, ha entonado el mea culpa al mismo estilo que lo hizo en su día Mark Zuckerberg. Así que estas van a ser las 5 claves que vamos a desgranar a continuación. Y como decimos, la primera de ellas nos hace mirar a Ucrania, a la OTAN, a Alemania, que finalmente no cede a esa presión. Ucrania se queda sin tanques Leopard, al menos por ahora. ¿Por qué? Pues porque vemos cómo Alemania ha resistido a la enorme presión de sus aliados europeos. No va a proporcionar por el momento tanques Leopard. La decisión ha sido anunciada por el recién estrenado ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, quien ha señalado que la prioridad número 1 es la defensa aérea y que todavía no hay una decisión sobre los tanques. Alemania ha ordenado revisar las existencias y la disponibilidad de sus tanques Leopard como paso previo a un eventual, posible, quizás ocurrirá, quién sabe, envío. Mientras tanto, el Kremlin ha lanzado mensajes muy contundentes. Ha dicho que el conflicto de Ucrania está aumentando en espiral y que ve una participación indirecta, pero también directa, de la OTAN, y que no ve ninguna esperanza de mejora en las relaciones con Estados Unidos. Han sido las declaraciones de su portavoz, de Dmitry Peskov, en un día crucial. Como decimos, hoy ha tenido lugar el encuentro ministerial del Grupo de Contacto para Ucrania, formado por los aliados occidentales en la base estadounidense de Ramstein, en Alemania.
Ucrania estaba pendiente de si la OTAN conseguía hoy desbloquear el suministro de los Leopard de fabricación alemana. Por eso Alemania tiene la última palabra en este asunto y Alemania por el momento dice que no. Por mucho que le han presionado, por mucho que además está habiendo algunas desavenencias con Estados Unidos, porque mientras está ocurriendo todo esto, Estados Unidos ha anunciado un nuevo paquete de ayuda militar valorado en 2.300 millones de euros. ¿Qué ocurre? Que este paquete no cuenta con tanques también solicitados por Zelensky. En este caso hablamos de los tanques M1 Abrams. Estados Unidos dice que enviar esos tanques es demasiado costoso, cita también pues los precios del combustible y dice que es mucho más accesible que sea Alemania quien envíe sus Leopard. Bien, pues por el momento Alemania no cede a las presiones ni de Estados Unidos ni del resto de miembros y dice que por el momento, con tener cubierta la parte de defensa aérea, por el momento no va a seguir avanzando más. Zelensky sigue insistiendo en la necesidad de recibir este tipo de armamento. Los sistemas antiaéreos, dicen, no son suficientes para defenderse de Rusia. Y su mensaje en Davos fue muy claro. Necesitamos armamento. Zelensky fue muy tajante y esperamos obtenerlo. Esperamos que Occidente haga lo correcto, decía Zelensky. Bueno, Zelensky esperaba que los aliados hoy tomasen potentes decisiones en Alemania. La negativa de los tanques, desde luego, no le va a gustar. El Kremlin, por su parte, advierte de una escalada en Ucrania si Occidente le envía más armas. Pero la posición occidental es clara y Stoltenberg también lo expresó en Davos en su discurso. Dijo que sin armas la paz no será posible. Este es el escenario que tenemos en clave geopolítica. Mientras tanto, atención a las advertencias que lanzan algunos de los últimos líderes que se han pronunciado hoy en Davos en el cierre ya de la cumbre anual. Cierra Davos, lo hace con una advertencia y es que aunque la situación económica no es tan mala como se esperaba, no significa que sea buena. Los riesgos no han desaparecido. Es el toque de atención que han lanzado tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Central Europeo en una de las últimas mesas, como decimos, de debate del Foro Económico Mundial. Tanto Christine Lagarde como Kristalina Georgieva han pedido realismo a los gobiernos, que no es más que una clara advertencia de que no se vengan muy arriba, que el optimismo debe ser cauteloso. Para Lagarde hay cierta mejora en el entorno, pero la inflación, dice, va a continuar siendo alta y hay nuevos riesgos de elevación de precios. Y por eso sigue pidiendo a los gobiernos centrar mejor sus ayudas en 2023 para no generar más inflación y provocar con ello que el Banco Central Europeo tenga que subir los tipos de interés más de lo previsto. Es decir, que sus políticas fiscales no deben entorpecer sus esfuerzos por luchar contra la inflación. Lagarde lo ha dicho así, que espera que la política fiscal no obligue al Banco Central Europeo a hacer más. La escuchamos. Tal vez de forma más sutil que en 2022. Las ayudas fiscales que se extendieron en 2022 deben enfocarse mejor y deben hacerse de tal forma que no haga que los agentes monetarios tengan que hacer más, como lo dijo Christian. Mientras, Georgieva ha reconocido que el Fondo Monetario Internacional subirá algo, no sabemos cuánto, sus previsiones económicas para el crecimiento mundial en los próximos días. Dice que va a mejorar el 2,7% previsto, pero insiste en que aún así nos encontramos ante uno de los índices de crecimiento más bajos en una década. Una de las cosas que han mejorado sobre lo previsto, dice, es que el empleo resiste. Pero si los tipos de interés muerden, va a haber más paro. Otro de los motivos por los que el FMI ve una mejora en la situación es la vuelta de China a una nueva senda de crecimiento. Sin embargo, el gigante asiático despierta temores. Georgieva insiste en que hay muchas dudas sobre la deflación y sobre si China volverá a despertar la subida de precios. Bien, no sabemos cuál será el camino de la deflación, el ritmo de la deflación. No sabemos cómo el mayor crecimiento de China se traducirá en los precios de la energía, del petróleo y del gas, y esto podría incrementar. Lagarde, por su parte, ha advertido directamente de que la reapertura de China, que podría impulsar el crecimiento económico, también podría suponer un impulso para la inflación. Dice que si la economía china vuelve a estar en plena forma, esto añadirá más presión sobre la inflación.
Así que en todo esto China está despertando de nuevo después de... Y se evalúa que puede llegar a 3,4% y ahora prevé un 5,5%. Así que bienvenido a estos compromisos y desde luego el cambio de la política de COVID es posible que mate a muchas personas, pero también revivirá la economía y esto es una elección que han tomado los gobiernos, el gobierno chino. Ahora, las demandas de más economías será positivo para China y para el resto del mundo, pero esto sí pondrá más presión de inflación para nosotros porque la energía consumida por China el año pasado era menor que la que consumirán este año. La solicitud de petróleo y gas que comprarán en el mundo será mayor de lo que hemos visto estos últimos años y tampoco hay tantas capacidades de petróleo y gas, por tanto habrá competición allí. Así que esta subida de la demanda de bienes pues subirá los precios de... Bueno, esta es la postura de Christine Lagarde y de Kristalina Georgieva. Bueno, Christine y Kristalina, que por cierto nunca nos habíamos dado cuenta, pero una fue sucesora de la otra y además suena bastante parecido. Mientras, más cuestiones. ¿Qué más se ha dicho en el último día en Davos? Bueno, los franceses están calentando el ambiente con Estados Unidos, no en el buen sentido precisamente. El ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, hoy ha sido bastante tajante hacia Estados Unidos y hacia su enfoque respecto a China. Dice que no está de acuerdo con este enfoque que ha adoptado Estados Unidos con el gigante asiático. Y atención porque Bruno Le Maire, el ministro de Finanzas francés, insiste en que China no puede estar fuera, debe estar dentro, hay que contar con ella. Una diferencia que fractura las posturas entre Europa y Estados Unidos. Le Maire asegura que Europa no quiere oponerse a China, sino que quiere comprometerse con el país. Eso sí, dice que China tiene que cumplir con las mismas reglas que los demás. Hemos visto cómo recientemente Estados Unidos ha adoptado un enfoque de confrontación con el gigante asiático, sobre todo la parte de la tecnología, aunque no hablamos tanto del sector tecnológico cuando nos referimos a los semiconductores. Bien sabemos que sí, están implicados en el ámbito digital, pero es que también tienen una fuerte vinculación con el apartado militar, con la defensa y, por tanto, con todo el desarrollo y la evolución posible económica de un país. Nos decía recientemente unas de las declaraciones del CEO de Intel era que bueno, los semiconductores podrían considerarse ahora mismo un oro digital, el nuevo petróleo, que podría sustituir de hecho al petróleo en cuestión geopolítica. Quien domine los semiconductores va a dominar la escala geopolítica. Hace 50 años, o durante estos últimos 50 años, hablábamos del petróleo en esos términos, pero ahora ya no vamos a hablar tanto de dónde se ubican las petroleras o los principales puntos petrolíferos, sino que vamos a hablar más bien de dónde se ubican los puntos de fabricación de chips semiconductores. Y atención, porque aquí también tenemos a Taiwán como principal fractura o principal punto de tensión entre China, que la reclama como propia, aunque la catalogamos como la isla rebelde, y Estados Unidos, que no está a favor de esa perspectiva de una sola China porque tiene muchos intereses en Taiwán, porque Estados Unidos domina el diseño de chips, pero es Taiwán quien los fabrica. Así que Francia dice claramente que no está de acuerdo en este enfoque de Estados Unidos. La Unión Europea ha buscado lograr un equilibrio entre esa amistad política e interés hacia Estados Unidos y los lazos económicos que tiene con China, porque Europa depende de China. Alemania, la locomotora europea, depende de China. Y aunque los funcionarios europeos dicen que China es un rival estratégico, también reconocen que quieren desarrollar lazos comerciales con Pekín y trabajar juntos contra el cambio climático. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, planea un viaje a China en las próximas semanas para hablar sobre energía y comercio y de las consecuencias más amplias de la invasión rusa de Ucrania. No sé si lo recuerdan, pero Macron ya anunció este viaje en la cumbre de líderes del G20 en Bali, en Indonesia. Lo que nos indican ahora los datos de Oficina de Estadísticas de Europa es que China sigue siendo el tercer socio más grande para las exportaciones de bienes de la Unión Europea. Lo fue en 2021 y es el socio más grande para las importaciones.
Así que el riesgo de esa llamada fragmentación de la globalización de la que tanto se estaba hablando en Davos, con nuevos proteccionismos, guerras comerciales, están dominando este debate. Y el ministro de Economía de Francia, Bruno Le Maire, ha insistido no solo en la crítica de Estados Unidos respecto a la política que mantiene con China, sino también respecto a la política de Estados Unidos de la ley de reducción de la inflación, que recordemos tiene a Europa tambaleante, en tensión, preocupada, pero también enfadada. Está mosqueada Europa, porque señalan algunos líderes que Biden no ha sacado adelante esta ley de reducción de la inflación sin ser consciente del impacto que puede tener en los países extranjeros. Así que Francia lo deja muy claro, Biden con esta ley está poniendo en peligro la propia pervivencia de su industria, pero no solo Francia, la industria europea en su conjunto está tambaleándose debido a estos subsidios colosales de la ley de reducción de inflación que favorece a las empresas estadounidenses, pero no al resto de empresas que vienen de fuera. Francia dice que no quiere una guerra comercial ni tampoco más proteccionismo, pero que tanto Francia como la Unión Europea deberán defender sus intereses. Por cierto, que también en esa mesa hablaba Summers, el ex secretario del Tesoro de Estados Unidos, y claro, él ha defendido el plan de Joe Biden, ¿qué va a hacer, no? Decía que es una competición saludable, la ha calificado de esta forma, para conseguir lo antes posible esa descarbonización, pero sí que es cierto que ha dicho que Estados Unidos no debe buscar con ello mermar la competitividad europea. Así que bueno, seguimos viendo esas rencillas entre Francia y Estados Unidos que no nos dejan de llamar la atención, porque evidentemente estamos viendo muchos tiras y afloja al respecto, y además también tenemos que recordar que hace poco Macron visitó a Joe Biden en Washington para una cena de Estado, y allí evidentemente le intercambió estas preocupaciones respecto a la ley de reducción de inflación, pero estamos viendo cómo esa cuerda sigue tensionándose por momentos y que todavía no hay ningún mensaje claro de poner fin a estas rencillas, a estas tensiones, a estas preocupaciones. Mientras tanto, ponemos el foco sobre el sector inmobiliario y nos preguntamos lo siguiente: ¿hay realmente un gran riesgo de recesión en el sector? El mercado inmobiliario mundial se enfrenta a una espiral de deuda de en torno a unos 175.000 millones de dólares. La caída en esta clase de activos se extiende y amenaza con desatar olas de turbulencias crediticias en toda la economía. Como decimos, hablamos de casi 175.000 millones de dólares en créditos inmobiliarios que afrontan dificultades. A medida que están aumentando los tipos de interés y que lo que conocíamos como dinero fácil desaparece, muchos mercados inmobiliarios están casi congelados y algunos prestamistas les dicen a los prestatarios que vendan activos o que se arriesguen a una ejecución hipotecaria en medio de las demandas de capital adicional por parte de los propietarios. Los niveles de angustia en el sector inmobiliario europeo están en su punto más alto en la última década y en parte debido a la disminución de liquidez. Los valores de las propiedades comerciales de Reino Unido, por ejemplo, han caído más de un 20% en la segunda mitad de 2022. En Estados Unidos la caída ha sido del 9%. La caída en las transacciones y el desarrollo del real estate, tanto comercial como residencial, inevitablemente va a acabar afectando al gasto en la economía real. Y a su vez esto podría representar un riesgo para el empleo y también para el crecimiento. En el gráfico que vamos a ver a continuación podemos ver cómo la industria del real estate, que es el que ven arriba, el que se va acercando a los 200.000 millones de dólares, presenta muchas más dificultades que otras. Vamos, por ejemplo, software y servicios están en torno a los 50.000 millones, igual que el consumo discrecional o servicios relacionados con salud, farma, tenemos telecomunicaciones, metales y minería. Ven como todos ellos, software y consumo discrecional, se están moviendo muy cerca de los 50.000 millones, al igual que, por ejemplo, servicios de salud. Pero es que todos los demás poco a poco van disminuyendo. Es que el que sobresale claramente, el que está, como decimos, pues afrontando unas dificultades significativas y que van en aumento, es el real estate.
Como decimos, esta interrupción abrupta del dinero fácil, después de más de una década, además en este entorno de tipos bajos, ha empeorado el panorama para las empresas inmobiliarias. Además, en un momento en el que la pandemia ha cambiado la forma en la que trabajan las personas y viven. Los signos de una recesión están aumentando, se están moderando en algunas regiones. Por ejemplo, en Europa podríamos decir que no estamos tan mal como esperábamos, pero en Estados Unidos los signos de recesión siguen ahí. Varios bancos estadounidenses predicen que las pérdidas crediticias van a crecer este año. Lo han dejado muy claro con los últimos resultados. Recordemos, cuando dábamos el pistoletazo de salida hace apenas una semana a los resultados empresariales, lo hacíamos con los bancos. ¿Cuántas provisiones han hecho? Bank of America señaló que 1.000 millones de dólares en préstamos inmobiliarios de oficinas prestan un riesgo elevado de incumplimiento. Wells Fargo espera que surja más estrés en este mercado a medida que se debilita la demanda. Pero más allá de Estados Unidos tenemos que mirar también a China. Allí se están produciendo retrasos en los proyectos inmobiliarios que están generando mucha preocupación en medio de las caídas de ventas en todo el país, boicots hipotecarios esporádicos. El gobierno ha cambiado su enfoque en las últimas semanas. Ahora va a permitir que las empresas inmobiliarias añadan más deuda como parte de una relajación, una suavización de la postura de las autoridades. Y esto se produce solo unos meses después de que el Fondo Monetario Internacional advirtiera sobre el riesgo de más incumplimientos entre los desarrolladores inmobiliarios de China, hambrientos de liquidez, mientras están luchando por terminar esos proyectos que están en construcción. Lo que nos dicen los expertos es que hay un desarrollo excesivo de real estate en China y que esto no tiene una solución rápida. Vamos a ver otro gráfico, porque después de muchos rescates necesarios durante la crisis financiera, los prestamistas en Europa han sido más cautelosos en el ciclo actual, otorgando préstamos a múltiplos de deuda más bajos que en el periodo previo a 2008. Fue el atractivo de la deuda barata lo que llevó a los propietarios a acumular créditos después de la crisis financiera, comprando carteras donde el coste del préstamo era más bajo que el rendimiento. Y eso deja el real estate como el eslabón más débil del mercado basura de Europa, con una probabilidad de incumplimiento en los próximos 2 años de casi el 8%. Precisamente esa media de esa probabilidad de default, de incumplimiento, la tenemos reflejada en este gráfico y vemos perfectamente cómo el real estate, entre los bonos basura, es el que tiene ese mayor riesgo de incumplimiento y además es que destaca sobre el resto, que más o menos se está moviendo en una media de entre el 4 o inferior al 4%, mientras que el real estate se acerca al 8%. Como decimos, probabilidad de incumplimiento en los próximos 2 años de casi el 8%. Los reguladores ya advierten de que la menor demanda de espacio de oficinas desde la pandemia, el mayor coste de los materiales por los retrasos en la cadena de suministro y el aumento de los costes de endeudamiento hacen que algunos proyectos en Europa sean inviables. Ya lo venían advirtiendo. Una situación similar se está desarrollando también en Estados Unidos, donde los prestatarios exigen mayores descuentos que los que muchos vendedores realmente están dispuestos a ofrecer. Y este enfrentamiento sobre las valoraciones ha contribuido a que los bancos y otros proveedores de crédito sean más conservadores respecto a los nuevos préstamos. Los índices que miden la capacidad de los prestatarios para cubrir los pagos de intereses están bajo presión. Se trata de una dinámica que no se ha sentido desde los días de la crisis financiera. Hay expertos que ven motivos de preocupación. La propiedad es una variable importante de la recesión. Es la clase de activo más grande y está directamente relacionada con los presupuestos familiares. Esto significa que tiene consecuencias en el consumo. Lo que advierten los expertos es de que todo esto realmente supone un gran riesgo de recesión. Y dejamos el inmobiliario, pasamos al sector tecnológico. Por cierto, que enseguida abre sus puertas Wall Street, enseguida les hablamos de las protagonistas. Pero como decimos, Alphabet, protagonista hoy porque sigue la escabechina tecnológica y la matriz de Google va a despedir a 12.000 personas, que suponen más del 6% de su fuerza laboral global. Es el último gigante tecnológico que anuncia recortes de plantilla después de años de abundante crecimiento y contratación. Los recortes afectarán a los empleos a nivel mundial y en toda la empresa, lo ha dicho su CEO, Sundar Pichai, a los empleados en un correo electrónico este viernes.
Y en ese correo entona el mea culpa y dice que asume total responsabilidad por las decisiones que han llevado a la empresa hasta aquí. Muy al estilo de Mark Zuckerberg, por si lo recuerdan. Era casi la crónica de un recorte anunciado. Inversores activistas habían estado presionando a la compañía para que adoptase una estrategia más agresiva para frenar el gasto. Ya les decíamos en noviembre cómo TCI Fund Management publicó una carta abierta en la que decía directamente que Google tenía demasiados empleados y que el coste por trabajador era demasiado alto. La plantilla de Alphabet ha estado aumentando un 20% al año desde 2017. Un incremento de vértigo. Con los despidos se une, por tanto, a otros gigantes tecnológicos que han reducido drásticamente las plantillas en medio de estas incertidumbres sobre cómo va a evolucionar la economía mundial y también en medio de la incertidumbre por cómo va a proseguir la inflación, que hasta el momento ha sido muy elevada. Microsoft y Amazon han anunciado despidos esta semana, recordemos. Meta y Twitter cerraron 2022 también con fuertes recortes, así que los despidos de Alphabet se suman a todos ellos. Dice la consultora de recursos humanos Challenger, Gray & Christmas que la mayor parte de los despidos en 2022 se produjeron en el sector tecnológico. Más de 97.000 en el año, que es casi un 650% más respecto al año anterior. Así que nosotros nos quedamos con estas 5 claves: geopolítica, mirando también, por supuesto, a los últimos mensajes de Davos, mirando a cómo se están conformando las relaciones respecto a China, relaciones de Europa respecto a China, de Estados Unidos respecto a China, las opiniones que tienen los distintos líderes al respecto y, por supuesto, con una mirada puesta en el sector inmobiliario, hasta qué punto hay un riesgo real de recesión y, por supuesto, mirando también a los mercados y mirando a estas compañías tecnológicas que, por cierto, hoy se cotizan los resultados de Netflix, pero la semana que viene tenemos al resto de las FANG rindiendo cuentas al mercado y veremos hasta qué punto consiguen convencer.